En el aire y seguimos hablando mientras tanto para armar esto, mientras Gracias. Belén, la eficiente Belén, nos trae un rico café. ¿Estás, Mirta, por ahí? Hola. Hola, Mirta, ¿cómo va? Hola, sí, claramente estoy por acá. Hola, Gabriel. Hola, Miguel Gaya. Un gusto escucharlos. A ver, ¿se escucha un poquito bajo? A ver, Gabriel, vos qué sucede. ¿Bajamos un poquito los auriculares acá? No, subimos Hola. los nuestros. No se escucha, salvo que Mirta no esté hablando. Hola. Entonces sería un Sí, motivo. Hola, hola. Ah, Ahora sí. Hola. hola. Ahora sí. Escuchamos bien. Ahora sí. Bueno, Perfecto, un poco perfecto. es, con Gabriel nos planteábamos homenajear a escritores de pen que se atreven a publicar en medio de la pandemia y tienen en común algo. Presentaron el libro el mismo día y tienen en común otra cosa. ¿Vos podés creer que Mirta Mores soñaba con que uno de los que le presentara el libro fuera Juan Sasturain? Y no pudo Juan Sasturain. ¿Por qué? Porque le estaba presentando a la misma hora el libro a Miguel Gaya. Esto es o sea, la fraternidad, iba a decir peñana, pero bueno, no, mejor no. No funciona, no se prestan. Bueno, presentadores de lujo como Juan Sasturain. Miguel, vamos a repasar quién es Miguel. Miguel Gaya nació en Buenos Aires en 1953, el 22 de octubre más precisamente, y en Ayacucho. ¿Naciste en Ayacucho? Sí. Sí. Novelista y poeta, participó del grupo Onofrio de poesía de Descarnada, publicó los libros de poesía La vida secreta de los escarabajos de la playa. Muchos, así que sé. Bueno, a ver, déjame que Los poetas salvajes, Lo efímero y otros poemas inestables, Cabeza de artista, el mencionado Cabeza de artista en el año 2016. Poemas de Miguel han sido leídos con la hermosa voz de Mirta Hortas varias veces en este programa. Y participó de la antología de la poesía argentina, en una antología, 200 años de poesía argentina, y en la edición bilingüe Exilios Cruzados, que es la edición que comparten con vos, Sí, señor. también. Esta edición que nos propuso el Centro PEN catalán, ¿no? Y es autor de novelas del género negro, como Una pequeña conspiración, que fue finalista del Premio Novela Negra, Resurrección de un comisario, biografía no y cuento, autobiografía no autorizada. De acuerdo. Ese libro no lo tenemos en la biblioteca de PEN, Miguel. Es que no está autorizado. Por eso. Bien, es un buen motivo. Y también vamos a decir que es como tenerlo a Juan Bautista Alberdi, tenerlo a Miguel acá. Ajá. ¿Por qué? Porque él trabajó en los estatutos que nos llevaron a la legalidad, a la gente del Centro PEN. Él es miembro refundador, más que fundador, porque si fuera fundador tendría 142 millones de años, que no los tiene, pero participó del grupo que en el año 2016 comenzamos a trabajar fuertemente en este renacimiento del Centro PEN de Argentina. Y Mirta Mores, que nació en Posadas, que es neurocientífica y escritora, y que se formó tanto en la rama de las ciencias académicas como en neurología y neurofisiología. Sí. Y también ha trabajado en la rama de la conciencia y espiritualidad a través de la meditación zen y las prácticas chamánicas ancestrales. Actualmente trabaja como jefa del servicio de neurología del Hospital Fernández y es docente de neurología en la Universidad de la UBA y en la USAL. Crimen en el Palacio Barolo es su primera obra, y algo que nos dice La Solapa
es que fue una alumna muy querida de Eve Ward, que también de eso en algún momento nos va a hablar, porque se van a cumplir próximamente Ward, genial, 85 años, el 2 de diciembre cumpliría 85 años. Pero bueno, como de género negro se trata, ¿qué hay en las novelas de género negro? La pelota. Armas, venenos. Sí, sí, es cierto. Y pensé, ¿cómo homenajeamos al género? La tarántula. La tarántula, cantada por Montserrat Caballé y Montserrat Martí. La presencia catalana Gaya Se agradece, tenía que estar. De la ópera, no es de una ópera en realidad, es de una zarzuela. Y es un corrido, y es súper rápido, como verán. Wow. La tarantola un bicho muy buono, non si mata con piedra ni palo. E muy se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picazones. Ay, mare, no sé qué tengo que ayer pase por la era y a principio ha ido a entrarme el mar de la tembladera. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy todo enfermo por su sangre talentina? Te como los venga y mardiga la araña que tiene en la barriga, pinta una guitarra bailando sin duda te monta dolor. ¡Ay! ¡Malaya la araña que a mí me picó! No le temo a los rayos ni bolas, ni le temo a otra cosa más mala. Que me hizo mi padre más guapa que el bailo, pero ese bichito lo parta un rayo. Ay, mare, yo estoy marina, entrando unos suores que me han dejado seca y comido de picores. ¿Será que a mí me ha picado una tarántula dañina y por eso me he quedado más delgada que una sardina? Te como los meñes, maldita la araña que tiene en la barriga, pinta una guitarra bailando se cura tan hondo dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó. ¡Ay! La araña. Bueno, de la zarzuela La Tempranica, tanto novelista cerca, viste, uno dice cosas así. Lo que escuchamos fue La Tarántula. Bueno, ya metidos en tema, Mirta y Miguel, pregunta a los dos, ¿cómo llegan a la novela negra? En tu caso, Miguel, poeta, novelista, en tu caso, Mirta, es tu primera novela y venís del mundo de la ciencia. ¿A quién le dejamos, te parece que las damas? Por favor, Mirta. Por favor. Proceda, Mirta. Bueno, cómo no. En realidad, yo he sido un amante toda mi vida del misterio y del suspenso, lo cual, si uno piensa qué significa, me parecería encuadrar mucho más con la novela policial clásica, donde la cosa es descubrir quién fue finalmente, más que con la novela negra que tiene toda esa cuestión cruda de la realidad que es insoslayable y que conocemos todos los vericuetos, digamos, que contiene, ¿no?, en la realidad. Sin embargo, también me quedé permeada, tal vez por ser argentina, es tan imposible desconocer dónde vivimos, dónde estamos, porque nos permea todo el tiempo, que bueno, que figura en esta novela de la misma manera. Creo que en lo mío, en lo personal, es el amor por el suspenso, el amor por el misterio. Y tal vez nunca pensé en una novela negra en el sentido literal de lo que es la novela negra históricamente, porque en realidad la mía es una novela negra plus, o sea, está empapada, digamos, de muchas cosas, porque lo mismo, mi propia actividad permea también, aparece, aunque no quiera, en muchas cosas que digo, y el estudio de la conciencia aparece por su cuenta, aunque uno ni lo pida,
Así que bueno, es de todo eso, pero creo que en lo mío es el amor por el misterio y el amor por las cosas que no sé y no veo. Creo que es eso. ¿Vos, Miguel? Bueno, la novela negra es una parte de lo que llamaría la novela policial, y la novela policial es parte de lo que llamaríamos novela de enigma, que en realidad eso ya ocupa casi toda la literatura. O sea, Piglia decía que toda novela se mueve en base a un enigma y en base a qué va a suceder. En el caso de la novela policial, bueno, esto es una cuestión deliberada, es central, y en el caso de la novela negra es una forma de ilustrar un estado de cosas. Es interesante lo que dice Mirta, que cuando uno intenta escribir novela policial, novela en Argentina, la negritud de la realidad argentina entra por la ventana. Entonces, digamos, hablar de una novela de enigma limpio y racional en el cual se restituye un orden después de conseguir dilucidar un problema es bastante ajeno a nuestra tradición. O sea, nuestra tradición es digamos, esta brutalidad que trae como novedad en su momento en los años 30 de Estados Unidos, o en los años 20 para decir más preciso, la escritura de la novela popular yanqui, ¿no? Que es, a su vez, es más heredera de la novela de aventuras y novela del oeste que de la racional y prolija novela europea o inglesa, ¿no? Recién hablabas de la realidad que entra por la ventana. ¿Cómo estos dos libros, uno fue escrito prácticamente en pandemia, que es el tuyo, Miguel? No, fue publicado. Fue publicado en pandemia. Fue publicado en pandemia, y el de Mirta, el de Miguel es Las hormigas argentinas conquistan el mundo, y el de Mirta, Crimen en el Palacio Barolo. ¿Cómo los afectó en el proceso de escritura, en lo que estuvieran escribiendo, o bueno, ya salir a ver cómo iban a parir estas obras de ustedes? Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, yo ya tenía escrito el libro, así que bueno, lo estuvimos retrasando un poco, y fuimos algo optimistas cuando pensamos en sacarlo en septiembre con la editorial, porque cuando decidió la editorial sacarlo, o sea, evidentemente estas decisiones no se toman de un día para el otro, sino que se planifican. Ellos entendían que íbamos a estar en una etapa diferente de la que finalmente ocurrió, que terminó en plena pandemia. Y bueno, como todas las cosas que sucedieron en la pandemia, lo que hubo la necesidad de salir a resolver lo que aparecía en ese momento. Y después yo, como tantos otros, pasé la pandemia encerrado. O sea, a ver, estás encerrado, y un escritor se supone que es la mejor situación en la cual puede pensar un escritor que le puede pasar en la vida, que es que lo dejen tranquilo dentro de su casa. Y otra vez, la realidad se encarga de decirte que así estés en tu casa con el permiso de no salir, digamos, y la obligación de no salir, y que te aplauden por no salir. Igual la realidad se cuela. Igual lo que tiene la pandemia es que te enfrentás a la inestabilidad, a la incertidumbre, a la muerte, a la enfermedad, y todo esto, bueno, evidentemente ha sido una conmoción, no para los escritores, es para todo el mundo. O sea, todo el mundo se ha tenido que enfrentar con que se muere, y todo el mundo ha tenido que enfrentarse con que las seguridades que él pensaba que tenían no eran tales. Entonces, todo esto ha sido muy conmocionante. Por supuesto, yo seguí escribiendo. ¿Cómo se refleja en la escritura? Cuando uno hace un buen trabajo literario, siempre se refleja de una manera indirecta. Es decir, hay una cosa que es lo testimonial, y hay otra cosa que es la literatura, y la literatura necesita de distancia. Lo que no significa que uno no tome los temas acuciantes, ¿no? O sea, yo puedo tener un dolor de muelas y escribir sobre el dolor de muelas,
la relación que tengo que establecer con el dolor de muelas mientras escribo, mientras lo transformo en materia de escritura, exige un distanciamiento que bueno, distorsiona esta idea de que, bueno, cuando uno le pasa algo, lo escribe, ¿no? O sea, no es tan inmediato, los caminos son indirectos, ¿no? Vos, Mirta, ¿cómo lo pasaste como escritora, te digo? Sí, lo que a mí me pasó fue algo que yo no me esperaba, porque en realidad yo seguí yendo al hospital, pero tuve todas las tardes libres, lo cual para mí era bastante desconocido y por lo cual yo pensé que iba a escribir genialmente, me iba a poner a escribir como loca, y eso no ocurrió. Tuve un cambio, creo que es mucho de lo que dice Miguel. Uno enfrentaba duelos, enfrentaba conflictos desconocidos para los que no teníamos ni siquiera un chip en la memoria que nos aconsejara porque ya le pasó a otro. Teníamos miedos, incertidumbres y teníamos mucha estimulación distinta de la habitual. Y extrañamente me puse a escribir cuentos en lugar de seguir el argumento de una novela que ya la tengo ahí haciéndose, y me puse a escribir cuentos y no sé muy bien, pero fue lo que más me salió en estos 2 años. Y pensándolo, yo lo que creo es que todas estas cosas tan profundas, intensas, fuertes que vivimos, es verdad, como dice Miguel, que uno tiene un dolor de muela y lo escribe, pero hay algunas que yo por lo pronto necesito probablemente que sedimenten para poder escribir de una forma que yo sienta que en mí es lo que sentí o lo que viví. Entonces, en los cuentos la historia es más corta y creo que el abordaje de alguna forma roza y atraviesa lo que quiero decir y me resulte más fácil. No lo he razonado demasiado, me está saliendo ahora porque me doy cuenta de que hice un cambio desconocido. Y creo que todos hicimos unos cambios extraños en distintas formas, ¿no? En esta pandemia que fue mucho más larga de lo que pensábamos. Y respecto a las editoriales, me pasó lo mismo en cuanto a que estaban o detenidas o cuando empezaron a activarse estaban con un montón de cosas, pero bueno, van saliendo como están saliendo en este momento. Así que esa es mi experiencia. Ambos dos son profesionales, en el caso de Miguel, abogado, en tu caso, médica. ¿En qué notan la diferencia con el resto de los humanos a la hora de escribir? En lo personal, si es que hay. Todo lo vivido en mi profesión es casi como muevo la mano, se me sale, como quien dice, se me sale solo. Uh-huh. Yo en algún momento me puse a releerme y descubrí que pongo las emociones en el cuerpo casi sin darme cuenta. Si quiero describir una persona que está con ira, pero eso no te das cuenta en el momento, lo vas viendo. En realidad describo primero el calambre que siente en el estómago. Entonces, esas cosas después vi cómo se salen solas, como hacen la mayoría de los personajes finalmente, pero eso es otra cosa, ¿no? Así que está todo el tiempo. Más allá de que algunos de mis personajes son personas que conocí en el consultorio y sé que han estado, más allá de eso, en el cuerpo de las personas pongo un montón de cosas que ni yo sé ni me doy cuenta en el momento de que las estoy poniendo.
Bien. ¿Vos, Miguel? En mi caso, bueno, hay una manera, o sea, en mi caso como abogado yo he trabajado mucho con la palabra, para decir esto es... y la verdad que es un tremendo estorbo el lenguaje jurídico cuando uno escribe, digamos, ¿no? O sea, escribe. Entonces uno tiene que vigilar mucho de que si vas a manejar el lenguaje jurídico, que lo utilices deliberadamente, no que se cuele, digamos, ¿no? O sea, porque el efecto es devastador, digamos. No me sucede con la poesía, o sea, pero sí me ha pasado montones de veces que cuando reviso en narrativa, yo digo, ¿qué está haciendo esta palabra aquí? Y hay que sacarla de inmediato. Y lo mismo que o sea, uno digamos, cuando contesta una demanda, cuando arma una demanda, es una cosa absolutamente racional, tiene que estar con una estructura determinada, cada palabra que la pones va con un fin determinado, lo haces encajar en otras estructuras que son las leyes. O sea, hay toda una cosa racional que si vos llevas eso sin beneficio de inventario a una literatura, haces una cosa espantosa. Pero bueno... Así todo, yo no leí, leí el de las hormigas, y yo digo, encuentro escenarios por conocerte, y donde hay carpetas, hay archivos, hay... Bueno, las hormigas es un expediente. Claro, exactamente. Pero ahí lo que vos utilizás, ahí lo que utilizás es un recurso. O sea, o sea, me acuerdo de Fernández Moreno, que era médico, y tiene un amor, digamos, tiene un soneto precioso que le dedica a los pulmones, las vísceras y el corazón. Y bueno, y solamente un médico lo podría haber hecho, ¿no? Claro. Que de eso después vamos a hablar, el papel del humor en las novelas de ambos. Pero, viste que traemos música, Gabriel, siempre para homenajear. Y hoy, bueno... Venimos de la tarántula. Venimos de la tarántula, ahora, que era un homenaje general al género, a homenajear a un bronce, se podría decir, a un prócer de Penn, como Miguel Gaya. Entonces, pensando yo me estoy desvistiendo ya. Mientras te da calor estas cosas. Para posar para el bronce. Y su última novela es Las hormigas argentinas conquistan el mundo, así que qué mejor que escuchar a Daniel Biglietti y Las hormiguitas. Dios mío. Esta canción nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Bueno, luego de este fragmento auspiciado por el Partido Comunista de la República Argentina y Uruguay, seguimos. Daniel Biglietti. ¿Cómo? Entrañable Daniel Biglietti. Que cuando, poco antes de morir, seguía haciendo el programa en Radio Nacional, en Radio Nacional de Argentina. Seguimos en el programa, esto no es Radio Nacional, sino es Radio Sónica Más. Hoy es lunes, 21 horas. Como siempre, estamos con el programa del Centro Penn, que se llama, Gabriel. El programa por la responsabilidad de la palabra. Hoy estamos con dos escritores, un escritor y una escritora, que nos cuentan un poco sobre el tema de la novela negra, ¿no? Sus diferencias, cómo lo encararon,
cómo influyen las profesiones, a veces por más que uno no quiera o no se dé cuenta, obviamente que la experiencia personal en algún escenario se te escapa. Y había quedado una pregunta pendiente, que era, o una respuesta mejor dicho, el papel del humor en la obra de ambos, que es algo que tienen en común, me parece. Sí, vos Miguel has puesto, perdón Mirta, que me acuerdo de la novela que leí de Miguel ahora que dijo Gaby, el humor, de que en momentos es como que acercás al lector a ciertos guiños, como que lo haces cómplice de algunas cuestiones que pasan ahí en la novela. O yo veo que lo del guiño es un tic que Miguel está tratando con la doctora Mirta Mores, que justamente después vamos a trabajar. Todo pero... se entrelaza acá. Sí, porque es como que te lleva y te da la sensación de que te está preguntando que si pensás lo mismo o ante situaciones, pero por ahí no es algo que trabajaste queriendo. No, ¿Por qué las hormigas, por ejemplo? ¿Por qué enganchaste por ese lado? Las hormigas, bueno, primero que están en todo el mundo, seguro. Sí. Las hormigas es, a ver, digamos, la Argentina tiene 4 plagas mundiales, 4 plagas que ha enviado al mundo, que una son las hormigas coloradas, vulgarmente llamadas, las otras son las cortaderas, las otras son las cotorras, y las cuartas dicen que son los psicoanalistas lacanianos, que cuando vos los dejas en otros países sin ningún tipo de control, arrasan con todo lo que sean terapeutas conductistas y ese tipo de cosas. Y las cotorras uno las ve invadiendo. Y en cuanto a las hormigas, las hormigas, ahí mismo en el libro lo dice una de las voces que narran la novela, dice que por favor dejemos de hablar de el hombre como el rey de la creación, porque el mundo es el reino de las hormigas, y que las hormigas están destinadas a dominar el mundo, y dentro de ellas las hormigas, la mayor vocación imperial es la de la hormiga argentina. Y estamos en un montón de países, ¿no? Desde Hawái hasta Europa y sobre todo en Estados Unidos, las hormigas argentinas han desembarcado con unas ínfulas y son imparables. Mirta, cómo trabaja el humor, exactamente, vos en el libro. Hola Mirta. Hola. Ahí estamos. Tu libro tiene mucho humor. Ajá. Que no es algo que uno necesariamente espera en una novela de este tipo, ¿no es cierto? Es verdad. Creo que hay varias respuestas. Por un lado, en la profesión creo que los médicos somos bastante conocidos por el ejercicio del humor negro, porque es una manera de resiliencia, de canalizar cosas también. Eso es por un lado. Si bien yo no uso demasiado el humor negro en la novela, sino el humor, porque también es una manera de vivir, y creo que en mi propia vida la utilizo todo el tiempo, así que se me transparenta. Y bueno, lo demás creo que no hay nada que haya hecho en forma consciente, pero me doy cuenta que sí, que el humor está en muchos episodios, en muchos fragmentos importantes, y no necesariamente tiene que ver con que no pasen cosas crudas o muy fuertes, porque a veces extrañamente pueden ir bastante de la mano. Sí, en general a veces uno cuando dice, bueno, utiliza el humor, se lo piensa con una cuestión de jovialidad, y el humor, en mi caso, y creo que en los mejores casos, es una forma de resistencia al absurdo y a la tragedia de estar vivo, ¿no? O sea que es esa cuestión de que, bueno, no sé de qué te reís porque se te revuelve la daga dentro del cuerpo, ¿no? En el caso de tu novela, Mirta, en la segunda parte hablas de los túneles de Buenos Aires. ¿Cómo llegas a ese conocimiento? Yo estoy relacionado con
con el Instituto de Investigación Histórica de la Ciudad de Buenos Aires y Patrimonio, y no todo el mundo sabe de esas comunicaciones que hay, por ejemplo, en el edificio de Avenida de Mayo al 500, el que tiene esa galería que une con Irigoyen y de ahí a la legislatura, se baja directamente por un ascensor hasta el subte. Y hay otros ejemplos de edificios emblemáticos como el Barolo, por ejemplo, que son más o menos de los años 20 y que tienen alguna salida a los túneles. ¿Por qué incorporaste esta historia de los túneles de Buenos Aires? Yo creo que porque son esas, las cosas, las historias de los túneles son esas cosas extrañas y maravillosas que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad nadie puede hasta el día de hoy asegurar para qué fueron construidos los túneles. O sea, todos aquellos que dijeron, por ejemplo, que era para comercio ilegal y los contrabandistas, etcétera, en realidad es una hipótesis medio débil, porque dicen que el contrabando era la luz del día y el comercio ilegal también, o sea que no hacía mucha falta estar tan oculto y escondido. Traficaban con gente, te imaginas que el resto de mercaderías, sedas y bebidas espirituosas. Así es, y así sucesivamente. Hay quienes piensan que lo hicieron más bien los masones, y todo puede ser, pero también sabemos que lo hicieron los jesuitas, y en realidad no está muy claro, y tampoco sabemos ni siquiera el verdadero mapa, porque entre subterráneos y zócalos y edificios profundos y todo lo que le hicimos a la tierra, en realidad se perdió todo lo que probablemente sea bastante mayor. En cuanto a que sean, por ejemplo, lugares por donde se podía escapar la gente, la verdad es que es bastante raro, porque por ahí uno no se escapa, sino que queda más bien encerrado. Así que bueno, finalmente me encanta el misterio de no saber muy bien todavía para qué fueron hechos. La manzana de las luces es lo que se puede ver ahí, es realmente alucinante, porque hay un trabajo muy grande a pico, pero con mucho cuidado y como de gente que lo sabe hacer muy bien. Por otro lado, forma parte de las cosas, de las tantas leyendas, o no leyendas como en este caso, de Buenos Aires, a las que no tenemos todo el acceso. Y además porque me encantan las historias de túneles y catacumbas y de todas las cosas donde hay gente que se refugia de otras cosas que las persiguen, y es una maravilla pensar en esos escondrijos a donde te lleva la realidad de la que estás tratando de evitar. Tiene mucho que ver con eso. Tiene el Barolo, en realidad no hay una prueba y tampoco deja de haberla, y como tiene además el Barolo mucho de Dante, y Dante imagina el purgatorio saliendo justamente a esta altura, porque le da la vuelta, y que adentro, abajo, hay un río que es el río ese del infierno, el Eteo, que está pasando, y desde el Barolo, desde el sótano, se puede escuchar pasar el agua. En realidad probablemente es que desde ahí, desde las tinieblas, se está subiendo a este purgatorio que tenemos por acá arriba, en línea directa con la Cruz del Sur, que también es nombrada misteriosamente por Dante y muy bien descripta mucho antes de que conociéramos América desde Europa. Así que es todo eso lo que me fue moviendo, y me parece como muy atractivo seguir profundizando por ahí. Miguel, vos querías agregar algo. No, simplemente que si hablamos de túneles estamos hablando de hormigas, ¿no? Otra coincidencia. Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque o sea, inmediatamente uno empieza a relacionar cosas. O sea, hay dos edificios en
en la City porteña, que es el edificio del Banco Ciudad, Casa Central, y enfrente tiene otro, y por debajo hay un túnel nuevo hecho en los años 70 que todo el mundo desconoce. Y está la idea también de que casi todas las iglesias que se ponían en lugares donde era peligroso construir, tenían desde el altar una salida al campo abierto, digamos, para poder hacer un plan de evacuación. Así que en caso de malón o invasión extranjera. Tal cual. Y pero esto se inicia en la península ibérica, digamos, y supongo que se debe repetir en otros lados. Así que es es muy atractiva la idea de que hay un mundo por debajo de esto, ¿no? Así que, y lo que ella mencionaba del Barolo, creo que es el edificio más misterioso, o uno de los edificios más misteriosos, más atractivos y más deliberadamente construidos para ese misterio de Buenos Aires. Con su correlato montevideano, que es el edificio Salvo, ¿no? Así es. En el caso de la novela de Mirta, Crimen en el Palacio Barolo, hablábamos de los túneles. En el caso de Las hormigas conquistan el mundo, también hay túneles. Hay túneles, pero en forma de familias disfuncionales, ¿no es cierto? Bueno, ahí también ahí está la otra correlato del túnel, ¿no? Lo que se oculta. A mí me dijeron hace muchos años, sin ninguna prueba científica, que cuesta mucho fabricar un loco, o sea que lleva 3 generaciones, me decía. Y acá yo no intenté demostrar esto, sino que lo que yo me enfrenté en los personajes, en el personaje del mirmecólogo o entomólogo que estudia de esa manera obsesiva a las hormigas argentinas, yo dije, ¿de dónde viene este tipo? Y ahí es cuando se me empieza a desplegar cuál es su familia. Y ahí es cuando comienza a aparecer y comienza a explicarse una cuestión que tiene que ver con el mal en la Argentina, que el mal en la Argentina en el siglo XX fue la dictadura. Y cómo esta fue permeando en familias que, si uno les pregunta, se consideran al margen de lo que pasó en la dictadura, y sin embargo han sido atravesadas no solo por el terror o el miedo, mejor dicho en este caso, sino por la perversión del mal, por la elección por el mal. Estos son los momentos, Gabriel y Miguel, en que yo le mendigo a Tomás, nuestro operador, dame 2 minutos, porque todo es tan interesante que nos queda chico el programa. Pero si les parece, ya terminando en los últimos minutos y antes de ir un poquito a la música, porque también estamos homenajeando con música a Mirta Mores, no creas que todo es Miguel Gaya, el prócer. Ella es una futura heroína de Penn, vamos a ver cómo la vamos a explotar. A Miguel nos quedó claro, cayó un abogado y ya estaba. Te quería preguntar por tu recuerdo de Bewart, que hablamos al principio, y que se cumpliría 85 años el 2 de diciembre. Eve, la verdad es que la amábamos todos, y yo, aparte de saber que a todo el grupo mío nos ocurría a todos eso, me di cuenta cuando Eve se enfermó, que fue sus últimos meses, la clínica se llenó, tenía por lo menos 60 sobrinos que iban, y para tratar de entrar... 60 sobrinos y una médica, ¿no es cierto? Sí, además yo fui su médica. Entonces, y de hecho me hicieron a mí más problemas para entrar, porque no había dicho sobrina. Claro. Yo en realidad la seguí todos esos meses a pedido de ella, y por eso fue que tengo lazos entrañables con otros alumnos, discípulos de Eve, porque todos juntos estuvimos en esos momentos. Pero ha sido una persona de las que yo nunca vi tantos sobrinos juntos, porque se llenó, todo el mundo quería estar con ella por amor, por lo maestra, por esa maestra que te enseña cosas desde una simpleza, pero desde una simpleza tan clara que no se te olvida nunca más, porque era
a ver, no sé explicar, pero recuerdo que alguien estaba diciendo un diálogo maravilloso entre dos personajes de un cuento, todo así muy profundo, y Eva escuchaba y dice, ¿y de qué color era el mantel? ¿Y dónde estaban? ¿En qué mesa estaban? Y ahí es como que te dabas cuenta de todo el contexto entero, ¿no? De las cosas que a veces nos olvidamos, porque nos olvidamos de sentirlas cuando las estamos escribiendo. Bueno, Eve en eso nos ha dejado muchas cosas y mucho cariño, mucho amor también. El año próximo seguramente haremos un homenaje porque no es la única alumna de Eve que está en Penn, está Alberto Fernández, San Juan y Cocatricini. Exacto, exactamente. Que escribe maravillosamente bien. Mirta, nos vamos a ir con música que te homenajea. Sí, pero es más críptico que lo de las hormiguitas, que en el caso de Miguel fue más evidente. La canción se llama Aunque no te vi llegar, pero tiene una frase que dice: yo me hallaba sin amores y el amor de pronto vino. Esta frase que está en cursis, pero que bueno, que qué vuelta que le ha dado. Sí, hay que remar. Pero bueno, acá estamos con Mirta Mores y nos vamos a ir con esa música. Pero antes, Gabriel, Dime. Tenemos algo que contarle a Mirta Mores, porque Y a nuestros queridos oyentes. Y a nuestros queridos oyentes y a nuestro querido operador Tomás. Miguel Gaya no es solo una cara bonita. Es la voz. Y una voz. Vamos a aprovechar eso también. Vamos a aprovechar otra cosa, Miguel, porque ya como abogado ya lo exprimimos todo lo que había que exprimir. El año que viene, en la próxima temporada, que será la cuarta, la cuarta del programa del Centro Penn, La responsabilidad de la palabra, lo vamos a tener como co-conductor y básicamente, Miguel, vos ya notaste cómo nos cuesta remar cuando entrevistamos a escritores, porque yo trabajo en la investigación histórica, Gabriel es periodista, ha escrito cuentos, ¿no? que han sido editados, pero Miguel es el poeta, el novelista, entonces necesitábamos ayuda. Sí. ¿De qué te vas a ocupar, Miguel, el año que viene? De desilusionarlos. Básicamente. Bienvenido, me encanta, porque aparte cada temporada largamos con una personalidad distinta. Venimos perdiendo en realidad, porque la tuvimos a Mirta Horta, su belleza, su luminosidad, y después Carlos, después nosotros dos, después Carlos nosotros dos no nos cuente, hablemos de... Y ahora Miguel. Pero bueno, Mirta... No, qué bueno que se sume al barco. Es el programa de Penn. Así exactamente. Y qué mejor que un socio refundador. Sí, señor. Totalmente genial, me alegro mucho, un placer. Bueno, yo les agradezco a los dos y la presencia esta noche. Les deseo suerte con Crimen en el Palacio Barolo y con Las hormigas argentinas conquistan el mundo. Y nos vamos con Aunque no te vi llegar, cantado por la cantante zamorana María Salgado. Muchas gracias Miguel, gracias Mirta. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, fue muy bello. Tomás. Buenas noches.